participación del público. Pero usted coincide con todas las personas que consultamos. Globovisión solo en la calle consultó a los venezolanos. Falta mucho por cumplirse. ¿Qué le dice a los venezolanos? Fíjese, lo primero que yo digo es lo siguiente. Nosotros como buenos latinoamericanos tenemos una característica que nos gustan los resultados inmediatos. En la historia tiene sus tiempos, que a veces nosotros nos desesperamos. Quizás uno como profesor ha venido viendo que Venezuela nunca se ha caracterizado porque las normas se cumplan. Y por eso, si tenemos una constitución con un marco real, eficiente y bueno, lo que debemos es luchar por conocerla en primer lugar, que es lo que estamos logrando en este momento, porque se ha logrado efectivamente que la gente ahora esgrima la constitución, la saque, la lea y sepa cuáles son sus derechos y los reclame. Y por la otra, debe existir una presencia sobre los poderes públicos, para que esos poderes públicos permitan el desarrollo de esa constitución y efectivamente los derechos consagrados en ellos se cumplan. Por ejemplo, cuando todos los entrevistados hablaban, se veía que ellos lo que dicen es la constitución está bien, pero ¿quiénes son los encargados de cumplirla? Esta constitución se pasó por dos pruebas. En primer lugar, cuando se sometió a referéndum aprobatorio y mucha gente no estaba de acuerdo con ella. Pasó el tiempo, ahora mucha de esa gente que incluso manejó golpes de Estado para tratar de hacer desaparecer la Constitución, ahora se pliegan a ella. Pero por otra parte, el mismo presidente Chávez trató de reformarla y no pudo. En aquel famoso referéndum fue el único que perdió. ¿Qué quiero significar con esto? Que la Constitución de alguna manera se autonomizó y está en condiciones para enfrentar tanto a un gobierno que no quiera cumplirla como a una oposición que no quiera respetarla. Yo creo que eso es fundamental, pero insisto, ese Poder Judicial es vital que en un determinado momento sea lo suficientemente autónomo para decir al gobierno stop, de aquí en adelante tú no puedes seguir porque la ley dice esto. Nosotros tenemos participación del público, Me doctor bueno. Lechiguerri. Nuestra primera intervención en @primera página es de Diana, y Diana dice: la Constitución prevé en el 350 una fórmula para defenderse de quien la abusa. ¿Eso está contemplado? Sí, ese artículo 350 fue el que se puso muy de moda en el sentido de hablar de que cuando ella no sea cumplida, pues debe el pueblo alzarse para que en definitiva la lleve a su poder. Le digo una cosa, ya esa norma existía en la Constitución del 61 y es lo que los profesores de Derecho Constitucional llaman derecho a la rebelión, que por cierto fue una de las estructuras en las cuales se basó todo el movimiento bolivariano el 4 de febrero para insurgir como lo hicieron en aquel momento. Es decir, que la Constitución no va a perder su vigencia si deja de observarse por cualquier persona cuando los que está establecido en ella no se cumple. Pero quienes normalmente hablan de ese artículo son personas que quieren un resultado de inmediato. Los planteados en una constitución no se cumple de inmediato nunca. El pueblo ya se apoderó de ella y el pueblo es el encargado de defenderla y va a impedir por cualquier medio que alguien trate a través de una vía alterna, de un atajo, tratar de cambiarla. En la medida de lo posible, profesor, doctor, respuestas cortas. Yo sé que es complicado para los docentes pedir eso, pero por favor, Manuel Castillo pregunta: si la Constitución es tan buena, ¿cómo permite que se perpetúen en los cargos lo que considera Manuel Castillo muchos corruptos? ¿Será que no es tan buena o es muy vulnerable la Constitución? Todo en la vida es vulnerable. No se le puede pedir a la Constitución aquello de lo que ella no es responsable. Clay Cole pregunta: ¿qué opinión tiene usted de la presencia reiterada de la fiscal en actos políticos cuando antes no se veía eso? ¿No se veía antes que la fiscal general de la República, que el presidente de la Asamblea Nacional, que las máximas autoridades de los poderes de nuestro país participaran activamente en concentraciones políticas? En las concentraciones que hagan dudar de su imparcialidad, no es sano que estén. ¿Eso ocurría antes? Esa es la pregunta de Antes no ocurría eso. ¿Por qué ocurre entonces ahora? Sí, que eso significa que yo diga que antes funcionaba todo perfecto. Porque ahorita todo el mundo es mucho el funcionario que lo que quiere es estar bien con el gobierno. Y eso es lo que no puede hacer un funcionario cuando tiene dentro de su responsabilidad garantizar el cumplimiento de la Constitución. Alexis Martínez pregunta: ¿el invitado en verdad cree que 15 años luego de su aprobación esta Constitución no es violada también todos los días? ¿Se viola todos los días la Constitución? En ningún caso yo he dicho que no es violada, sino que simplemente es un proyecto y de todos nosotros depende organizarnos para lograr su efectiva defensa. Julio Quijada pregunta: ¿la Constitución
Constitución es sabia, pero pasa por la interpretación de sus ejecutores. Eso usted lo comentaba hace un rato. Porque jueces, según Julio Quijada, se arrodillaron ante el Ejecutivo. Usted dio una cifra. Usted comentaba que más del 80% son jueces suplentes, temporales, son jueces temporales. Es fácil salir de ello. Y de allí es que usted considera que no es un poder fuerte, que no es un poder en la Cuarta República también era exactamente igual. ¿El 80% también eran jueces temporales? Más, se movía entre el 75 y el 90. Es decir, que ahora se sigue moviendo en ese tono. Así es. Alexis Martínez pregunta, ¿podría decirnos el invitado cuándo comenzaría a funcionar esta Constitución o 15 años no son suficientes? 15 años para verificar si una Constitución ha funcionado o no, a mi juicio no es suficiente. Lo que ocurre es que, como dije hace rato, nosotros no nos animamos nunca a sembrar coco, nos gusta es sembrar tomate. ¿Por qué? Porque sembrar el coco significa esperar mucho tiempo, cuidarlo y a largo plazo es que vamos a obtener los resultados. Diana pregunta, ¿dónde habla la Constitución del socialismo del siglo XXI? En ninguna parte. Es ilegal entonces hablar del socialismo del siglo XXI con nuestra Constitución vigente. Esta Constitución no menciona en ninguno de sus artículos la palabra socialismo. Ojo, en su concepto es una Constitución de corte socialista, pero la palabra socialismo no lo utiliza. Es más, yo me voy a permitir, si me permite leer algo, por favor, que tiene que ver algo con la vida diaria de todos los días. Del sistema socioeconómico, que tiene que ver con el funcionamiento del Estado ahorita. Del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía. El título 6 de la Constitución se refiere al sistema socioeconómico. Esto lo dice la misma Constitución. El régimen socioeconómico no se define de forma rígida. No obstante, se consagran principios de justicia social, eficiencia, democracia, libre competencia e iniciativa, defensa del ambiente, productividad y solidaridad, escuché, fuera de cualquier dogmatismo ideológico con relación a la ya superada disputa sobre los roles del mercado y el Estado, evitando una visión extrema y excluyente de los contenidos sociales de todo sistema económico, pero sentando las bases de una economía de respeto a la acción individual. Esta parte no se está cumpliendo. Cuando hablamos de patria, socialismo en nuestra Fuerza Armada, por ejemplo, cuando hablamos... Se viola el artículo constitucional que dice que las Fuerzas Armadas no se deben a ninguna parcialidad política. Se está violando la Constitución. Sí, se viola. Cuando se habla de socialismo del siglo XXI, se está violando la Constitución. La colección bicentenaria, cuando se habla por ejemplo, como el objeto de lo que va a perseguirse a través de la Constitución. Cuando se habla de la colección bicentenaria, a través de lo que tiene que ver con la educación, todos estos libros que se están distribuyendo en las escuelas de nuestro país, que algunos han denunciado, algunos críticos, que se está obviando parte de la historia contemporánea de nuestro país y que se enaltece la figura del presidente Hugo Chávez. Fíjese, ¿eso también se estaría violando la Constitución? Le agradezco esa pregunta porque muchas personas me han hecho el comentario y yo les he pedido, porque yo no puedo dar opinión al respecto, dice, pero consígueme un ejemplar de eso. Y me dice, yo lo tengo en mi casa, ¿cuándo me lo trae? Y nunca me lo han entregado. Entonces, ya sabe el pedido del doctor Lechiguerra para poder hablar con argumentos, entonces usted tiene que leer la colección bicentenaria y es lo que está solicitando. Si usted tiene una colección bicentenaria en su casa, por favor, entréguesela al doctor Lechiguerra y lo volvemos a invitar y nos responde entonces esta pregunta. Seguimos con más preguntas en @primerapágina. Buenos días, esto nos lo dice Nacle. Buenos días. El invitado dice que el presidente no tiene la culpa, pero tampoco hace nada con los casos renombrados. Usted comentaba que los poderes encargados para acabar con la corrupción son, por ejemplo, la Fiscalía, la Contraloría, que los presidentes no son responsables de la corrupción administrativa. La pregunta de Nacle, pero tampoco hace nada el presidente con los casos renombrados. ¿Eso sí es potestad del presidente? Pero es que el presidente no tiene que hacer nada, ni puede hacer. Cuando el presidente pretende inmiscuirse en el resultado de un juicio, está invadiendo la esfera propia que le corresponde al Ministerio Público o a la Contraloría. Ya tenemos que finalizar. Doctor Ney Carvajal pregunta, ¿cómo podemos revertir y hacer que se cumpla la Constitución? Esa es nuestra última pregunta. Muy fácil. Primero conociéndola y organizándose para, de alguna manera, en el ámbito donde nosotros podamos actuar, actuemos para que lo que en ella esté establecido se cumpla. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer tenerlo acá con nosotros en Primera Página. Javier Lechiguerra, abogado, exfiscal general de la República. Quedamos comprometidos con usted por lo de la colección que llegue, claro, bicentenaria.